vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. La vida política, las noticias. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludar a todos ustedes esta mañana ya de viernes 24 de julio del año 2020. Es un privilegio llegar a todos ustedes a través de la opción de Facebook Live y también en la plataforma de YouTube de Agencia Fronteriza de Noticias, por supuesto también en el portal de esta agencia en www.afntijuana.info. En punto de las 3 de la tarde, en horario diferido, les recuerdo, transmitimos en la opción de televisión por cable a través de canal 73 de CNR estatal. Esta misma opción que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río, Colorado y lugares circunvecinos. Gracias de veras a todos ustedes. Muchas gracias a quienes ya están conectándose en este momento, como don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, que nos acompaña esta mañana. De igual manera, quiero decirle que nos encanta que nos acompañe a cerrar la semana en este espacio. Hoy le habremos de compartir un tema nacional de particular relevancia, un tema local igualmente importante relacionado con los hallazgos de cadáveres de personas que habrían sido secuestradas y asesinadas por el narco, como parte de los esfuerzos de esa búsqueda incansable de los familiares de desaparecidos. Este ha sido un gran tema en los últimos días a nivel local. A nivel nacional, sin duda, por supuesto, lo que tiene que ver con Emilio Lozoya Godoy. Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, y lo que habría dicho sobre la participación del dinero ilegal en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, un tema que sigue estando en la agenda, entre los primeros lugares de la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que, como todos sabemos, formaría parte del cúmulo de información que estaría entregando en calidad de testigo protegido para pues agilizar la acción penal contra quienes resultan responsables de diversos delitos, el tema de Odebrecht, los recursos millonarios que habrían fluido a funcionarios mexicanos por la vía de la corrupción del cohecho, y pues lo que esto significa para la clase política encabezada por el PRI y también por el PAN. Hoy el presidente de la República se refería justamente a esto y decía que todos los involucrados en el caso Lozoya deberían declarar, incluidos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, aunque dice el presidente que su gobierno no va a fabricar delitos a nadie. Dijo el presidente que este escándalo involucra a 2 sexenios. Ofreció una conferencia de prensa desde las instalaciones del campo militar 28A, y desde allí el presidente López Obrador afirma que su gobierno no puede detener un proceso judicial que ya está en marcha, porque esto corresponde a la Fiscalía General de la República, y aseguró que su gobierno finalmente pues hará solamente lo que le corresponde, pero en este sentido
no va a fabricar ningún delito a nadie. Dice el presidente López Obrador que no solo es el caso de la reforma energética, es lo de Odebrecht, y eso viene desde el sexenio de Felipe Calderón, o sea, son procesos que se complementan. Entonces, todos, afirma el presidente, acompañado de su gabinete de seguridad y del gobernador oaxaqueño Alejandro Murat, dijo que su fuerte no es la venganza y que su administración no actuará con impunidad, es decir, no ser tapadera. Y yo lo que sostengo, me importa mucho esto, más que por la cuestión jurídica, legal, por las acusaciones penales. Lo que me importa más es que se limpie al país de corrupción, que quede desterrada la corrupción por abominable y que todos los mexicanos rechacemos la corrupción, que se estigmatice la corrupción y al corrupto. En esa línea, pues, fue el mensaje del presidente esta mañana, que está en Oaxaca, y ya empezó a salir un poquito más, ¿no? En la zona de los alrededores, no tanto hacia el norte. Ya ve que nos postergó una visita, le resultaba más práctico, más fácil acudir a otras zonas, a otros estados, a otras entidades de la región más cercana, aún en el norte, y aquí tiene pendiente una visita que en gobierno del estado y gobierno municipal están convencidos que será pronto. De hecho, se preparan para eso, yo debo decirle. Así que sigue de viaje el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras avanza el tema de Emilio Lozoya. Aún falta por conocer, dijo el presidente, por cierto. Falta por conocer cuánto y a quiénes, ¿no? En el caso del dinero utilizado con el propósito de financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, el llamado Pacto por México, recordó, es esta iniciativa presidencial de la que habló, y dijo que sin duda se usó dinero con ese propósito, era más bien un pacto contra México, y sugiere pues que los actores de la vida política fueron sobornados por el gobierno de Enrique Peña Nieto para apoyar sus propuestas. El presidente insiste que como opositor en su momento presentó una queja por haberse rebasado los topes de campaña del entonces candidato priista. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral determinó que no había delito y que quienes rebasaron los topes de campaña éramos nosotros, dijo López Obrador, y no quita el dedo del renglón. Deben ser llamados a declarar todos los involucrados, incluido Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, algo que parece todavía bastante lejano, por cierto, ¿no? Mientras tanto, las indagatorias por parte de la Fiscalía General de la República avanzan y se espera que arrojen resultados importantes, sobre todo para el citatorio a algunos de los probables involucrados en las irregularidades que hemos venido platicando aquí y que ya han sido muy difundidas, por cierto, en el caso de Odebrecht y los sobornos millonarios con los que habría comprado la conciencia de funcionarios de primer nivel en este país, como lo hizo en otros países, y en donde ya, por supuesto, también han pagado las consecuencias al menos dos expresidentes. Oiga, uno de plano murió en medio de tantas presiones, el otro fue a parar a prisión, así que pues solo en México no hemos tenido un presidente de la República que, habiendo concluido su cargo, haya ido a parar a prisión por actos de corrupción. Entonces hay mucha tela de dónde cortar en este terreno. Oiga, por otro lado,
le quiero compartir que este hombre, Emilio Lozoya, exdirector de la Paraestatal Petróleos Mexicanos, confesó a nuestras autoridades que habría entregado más de 52 millones de pesos a legisladores del Partido Acción Nacional, incluyendo, tome usted nota, 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés. ¿Lo recuerda? El chico maravilla, Ricardo Anaya, que tuvo una época como legislador, después se convirtió en dirigente nacional del PAN y luego en candidato presidencial, y que enfrentó a López Obrador justo en la contienda 2018. Bueno, pues él habría recibido casi 7 millones de pesos. Según esta revelación de Emilio Lozoya, la empresa brasileña Odebrecht aportó $4 millones a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. $4 millones en 2012. Luego, $6 millones al gobierno federal, ya con Enrique Peña Nieto en el poder, pues para sobornar legisladores y garantizar la aprobación de la polémica reforma estructural. Y a cambio de esto, la empresa obtuvo un contrato por $3,000 millones para realizar diversas obras en la refinería de Pemex en Tula, en Hidalgo. Según estas revelaciones que hoy se han dado a conocer en medios nacionales, mientras se encontraba detenido en España y a la espera de su extradición a México por delitos de lavado de dinero y cohecho, es que habría pues adelantado esa información a las autoridades mexicanas, estando todavía en España. En un documento entregado a la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya da a conocer los hechos de corrupción en los que participó o de los que tuvo conocimiento como parte de un acuerdo para beneficios y una reducción en su condena a cambio de recibir o a cambio de entregar información detallada sobre esto. Según esta misma información, Luis Alberto Meneses Güell, por órdenes del entonces jefe de la campaña presidencial priista y posteriormente secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, se habrían reunido justamente para tocar el tema de los dineros. El empresario pactó la entrega de $4 millones y se utilizó para la operación una empresa offshore, propiedad de Lozoya, y tanto Videgaray como el propio Peña Nieto sabían de estos hechos. El exfuncionario también señaló que se entregaron $52,380,000 a legisladores del PAN, en aquel entonces aliado formal del PRI a través del Pacto por México, una coalición legislativa a la que también se unieron el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México. Según la versión escrita que entregó este hombre que hoy está detenido ya en nuestro territorio, estas maniobras también estaban coordinadas directamente por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, quien personalmente le pidió entregar los casi 7 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés. La entrega del dinero se llevó a cabo el 8 de agosto de 2014 a través de un contacto cuya identidad no fue revelada. Ricardo Anaya era presidente de la Cámara de Diputados durante la discusión de la reforma energética y luego se convirtió en presidente de su partido en 2018, compitió por la presidencia, pero quedó en segundo lugar detrás del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes más están en la lista de los sobornos o de quienes habrían recibido sobornos? Hay 2 panistas que hoy son gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier Cabeza de Vaca. Ernesto Cordero, ex senador y cercano a Felipe Calderón, y Salvador Vega Casillas, también un hombre cercano al calderonismo, según esta información que Emilio Lozoya habría entregado por escrito a la Fiscalía General de la República
todavía estando en España, donde y cuando se empieza a cocinar este arreglo con el gobierno mexicano para la extradición, pero no su encarcelamiento, sino su trato especial como testigo protegido, como testigo de cargo, por supuesto. Antonio Carpio, buenos días. Buenos días. Gracias a Dios es viernes, dice Roberto López. Efectivamente, seguimos cuidando. Sí, señor. Nuestro amigo Roberto López, un extraordinario fotógrafo. De nuevo, llegó el fin de semana. Disfrutémoslo. Qué rápido, don Juan Cabuto, ¿no? Cuando menos imaginamos, ya está aquí el fin de semana y por la situación que estamos viviendo, parece que estamos en un fin de semana casi eterno. Mire cómo cambian las percepciones, ¿eh? Norma Martín, falta el pequeño detalle de las pruebas contra todos, pues sí. Y es ahí donde supuestamente entrarían en acción los videos que, según lo que se nos ha dicho hasta el momento, habría mandado grabar o grabado el hombre que hoy está en manos de la justicia mexicana para su procesamiento, pero en realidad no está definido qué grado o nivel de responsabilidad podría traducirse en una sanción para Emilio Lozoya, ¿no? Finalmente se convierte en el mejor instrumento que podía haber conseguido la Fiscalía General de la República, no solo para avanzar ágilmente en los expedientes contra exfuncionarios federales, sino eventualmente encarcelarlos, ¿eh? Así que sería la ruta más corta que hubiera podido imaginar el gobierno del presidente López Obrador. Mi tocayo José Enrique Ibarra nos acompaña ya. Buenos días, un saludo, por supuesto. ¿A quién más tenemos por aquí? Permítame usted asomarme. Siguen conectándose más personas y nosotros estamos muy agradecidos por eso. Oiga, déjeme regresar a Tijuana porque el otro tema que le había compartido, que le había comentado, tiene que ver con este hallazgo de cuerpos. Usted seguramente está enterado, porque lo hemos estado publicando además a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Hay un grupo de familiares de personas desaparecidas que habrían sido presuntamente víctimas del narco. Por lo que sea, haya sido como haya sido, porque o eran enemigos en el negocio de las drogas o porque eran personas ajenas a la delincuencia, pero que se habrían convertido en víctimas del narco por convenir así a sus intereses. El hecho es que se ha encontrado más o menos una docena de cuerpos. Los familiares de personas desaparecidas en los últimos años, y le recuerdo la década que ha transcurrido desde aquella crisis históricamente la más terrible que haya vivido Baja California hasta nuestros días, se han estado produciendo nuevos ataques y ejecuciones del narco. Y los cuerpos simple y sencillamente nunca han aparecido. Y los familiares de estas personas desaparecidas desde entonces se han entregado como su proyecto de vida más importante a la búsqueda de los restos, preguntando por aquí, indagando por allá, incluso con apoyo de policías con los que tendrían contacto pues para conseguir información y empezar a identificar, además de una probable causa del asesinato, un destino final de sus seres queridos. Y
pacientemente, con sus propios recursos, recorriendo grandes extensiones de la zona este de Tijuana, finalmente han encontrado nuevamente una fosa clandestina donde ya se contabiliza una docena de muertos. En el portal de Agencia Fronteriza de Noticias le estamos ofreciendo los detalles de este trabajo de investigación que ya se avanza formalmente, luego que los familiares, una vez encontrados los cuerpos, han informado a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Ellos ya trabajan ahí, tienen circulada y controlada la zona para el trabajo pericial. Hay personal del área pericial trabajando en esto para recoger los cuerpos y enviarlos al servicio médico forense para la parte que corresponde a los especialistas en esa materia, pero también ya sea usted buscando más restos y buscando datos de valor pericial en la escena del crimen, eventualmente para tratar de determinar si ahí fueron ejecutados algunos o simplemente fueron llevados a tirar, ¿no? Las imágenes que a las que hemos tenido acceso, pues evidentemente son imágenes que no le voy a compartir aquí porque no creo que le agraden, honestamente, ¿no? Y no son imágenes con sangre y esas cosas, ¿no? Pero los cuerpos ya están prácticamente o los restos son prácticamente osamentas, ¿no? Fragmentos quizá descarnados, pero bueno, le ahorro la escena, pero esa es la información sobre el particular. Puede usted consultarla en Agencia Fronteriza de Noticias. Es una historia que parece no tener fin. ¿Cuántos son los muertos? Es un dato sobre el que podemos especular aquí largamente, pero es una cifra que podría terminar siendo mucho más alta de lo que hubiéramos imaginado en su momento. La lista de víctimas es grande, a juzgar por los reportes de desaparecidos, a juzgar por los datos que han aportado los mismos familiares de desaparecidos, que a su vez tienen más información en su poder. No toda la información se ha dado a conocer, ellos entienden lo delicado de eso, y el último dato que le podemos ofrecer sobre este caso específico es que algunos de los familiares de desaparecidos se presentaron a entregar muestras de su ADN para cotejar su ADN con el que pueda obtenerse de los restos encontrados en estas últimas horas por allá por la zona de Villafontana, por ejemplo. Leti Flores ya está con nosotros, muchísimas gracias. José Luis Carmona Carrillo dice: lo importante no es enterarnos de las porquerías que hicieron, lo importante es incautarles todo lo que se robaron y encarcelarlos. Ni perdón ni olvido son los causantes de tantos cárteles de México, dice José Luis Carmona Carrillo. Pues me parece que llegó el momento del ajuste de cuentas, y claro que es importante cuánto y cómo para finalmente proceder, y ayuda también pues para tener muy claro, con toda precisión, ya comprobado, el tamaño de la corrupción que involucró, pues en este caso, directamente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y eventualmente a Felipe Calderón, ¿no? Así que sí, tiene razón también don José Luis. Lo importante es que se proceda y no quede en amenaza. Ya han transcurrido 2 años de la administración del presidente López Obrador. Se entiende que no es un proceso fácil. Iniciar una investigación
tan delicada como esta y llegar a un resultado como el que se ha deseado y como el que han demandado millones de mexicanos. Lo demandaron en 2018 con su voto en las urnas a favor del hombre, en el que depositaron la confianza para que esto se haga. Y el presidente López Obrador sabe que ese es uno de los grandes compromisos de su administración, proceder contra los exfuncionarios federales corruptos y en la medida de lo posible quitarles sus fortunas, incautarles todos sus bienes, dejarlos en la calle y además meterlos a prisión, para enviar un mensaje muy claro y contundente a quienes puedan sentirse alentados a hacer lo mismo, a seguir los pasos aún en esta administración de la llamada Cuarta Transformación, porque finalmente no todos están vacunados contra la corrupción en los gobiernos de la 4T. El riesgo de que haya más de uno que ceda a las tentaciones, pues es un riesgo claro, ¿no? Son seres humanos finalmente, y cuando se vive en condiciones de poder y se tiene acceso al poder, la mentalidad de algunas gentes cambia, y de manera brutal incluso. Así que, pues ya lo sabe, vamos a tener que esperar un poco más. Nos están dando a cuentagotas la información, pero no, esto ya no tarda mucho. Ya está en México Emilio Lozoya y el acuerdo con el gobierno federal para entregar la información que tiene en sus manos seguramente acelerará los trabajos de investigación. Oiga, fíjese que en un tema de carácter nacional, pese a que el gobierno federal pidió a los estados practicar pruebas para detectar COVID a solo el 10% de las personas que presenten síntomas de la enfermedad, al menos 8 estados de la República, 8 gobiernos estatales, han decidido ampliar el número de tomas de muestras para conocer a fondo el avance de la epidemia y cortar sus llamadas cadenas de contagio. Ya cuando estamos en el 5º mes de la pandemia, estados como Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Morelos, Nuevo León, incluso la Ciudad de México, están aplicando con sus propios recursos más pruebas de las que recomienda la Secretaría de Salud. El gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, instaló 34 kioscos de salud para detectar a personas contagiadas de COVID, y otro tanto están haciendo estos gobiernos estatales. En Jalisco, pues era de esperarse, con un gobernador de un partido distinto a Morena, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Se creó un sistema propio de monitoreo llamado Radar, que ha reportado hasta la fecha más de 12,000 casos adicionales a los de la Federación. Lo están haciendo con recursos propios. Y es que lo decidieron bajo el criterio de que desde el inicio de la pandemia consideraron que el sistema de la Federación arrojaría muy poca información, porque obviamente al solo muestrear a los hospitales, a los hospitalizados, pues casi todos van a dar positivo. No nos beneficia en nada reportar más casos. Al contrario, parecería que estamos dando insumos para criticar el trabajo, dijo Ana Bárbara Casillas, que es la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social. En otros estados se siguen criterios más o menos similares, y la intención, dicen, es tener un mayor conocimiento y control y gestión en la atención de la pandemia. Nuevo León, por ejemplo, es el estado que tiene la mayor discrepancia con la Federación en el número de contagios y fallecimientos que reporta. El segundo lugar es Jalisco, la entidad que gobierna Jaime Rodríguez Calderón. Determinó integrar en sus estadísticas los reportes de todos los hospitales públicos y privados y laboratorios particulares, además de contratar instituciones que no están validadas por el gobierno federal para aplicar las llamadas pruebas PCR, que son el estándar más importante para diagnosticar COVID-19.
con sus propias cifras, el gobierno estatal afirma que Nuevo León se halla entre los 3 primeros lugares en cantidad de casos, a diferencia de la información que despliega regularmente la Federación, que lo coloca en el 8º, pero según sus datos, y ellos tienen otros datos, evidentemente, pues Nuevo León está dentro de los 3 primeros lugares. Así que 8 estados de la República, por supuesto, son estados de la República gobernados por partidos distintos al del presidente, entonces se puede entender que hayan decidido ignorar, francamente, los criterios de la Federación en este sentido. ¿Qué dice Norma Martín? Sea quien sea, deben regresar lo que se robaron y pagar con cárcel. Sí, estamos de acuerdo. Tiene usted toda la razón, Norma, ¿no? Enteramente de acuerdo. Oiga, le quiero compartir además una nota importante para nuestro estado. Ya sabe que el caso de Baja California es complejo, es distinto al de otras entidades. Tenemos nuestras particularidades para bien y para mal. Para mal, ya lo hemos visto, la vecindad con un estado que hoy tiene severos problemas por el tema de COVID, es el caso de California, nos pone también a nosotros en riesgo porque tenemos una enorme interacción con ese estado sureño de Norteamérica. Pero el caso más concreto en Baja California sin duda lo representa el puerto de Ensenada, que regularmente recibe una cantidad importante de cruceros. Pues bueno, considerando este escenario, han decidido arribar o postergar su arribo 2 líneas de cruceros hasta abril del año 2021. Estamos hablando de la empresa de cruceros Carnival, que dio a conocer la postergación del arribo de cruceros a Ensenada. Y son los cruceros Carnival Inspiration y Carnival Imagination. Así que hasta abril, el 21 de abril del próximo año, estamos hablando de 9 meses. Esos 2 navíos, le comparto este dato, representan 200 arribos al año. 200. Es un mundo de turistas que ya no va a llegar de aquí a abril del próximo año. Lo ha confirmado Amador Arteaga, que es director de ProTurismo de Ensenada, y quien precisó que uno de los sectores del turismo será de los más golpeados por la pandemia. Imagínense nada más los miles de visitantes que bajaban a Puerto Ensenadense, pues mínimo a consumir productos de mar y a comprar pues algún recuerdito, a caminar un rato por la avenida turística de Ensenada, que está pues a unos pasos prácticamente, incluso lo suficientemente cercano como para caminar, recorrer ese tramo a pie y en el proceso pues consumir, ¿no? Alimentos, consumir productos de cultura mexicana, representativos de la cultura mexicana en los textiles, en las curiosidades, en las artesanías mexicanas. Es una derrama económica que ya se pierde en automático. De por sí, mire usted, dentro del sector turístico, los servicios de gastronomía son sin duda un elemento de vital importancia para captar derrama de turismo. Ayer escuchábamos una entrevista con el dirigente nacional de la Caniraque, que es la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. ¿Sabe qué decía este hombre? Que ya se han perdido 90,000 negocios en el país. Si sonaba extraordinario el dato que nos dio Miguel Ángel Badiola Montaño de Caniraque, en Baja California, cuando decía que 1,000 negocios ya no van a reabrir sus puertas al término de la pandemia, y parecía
un dato impresionante por lo que esto significa. Imagine usted el dato de 90,000 restaurantes. Y la precisión todavía, son 90,000 como de 300,000 negocios que van a cerrar sus puertas. 90,000 ya cerraron, hasta este momento. Ahora que ha habido oportunidad de que reinicien operaciones, 90,000 ya no lo hicieron, ya decidieron cancelar operaciones. Van a ser 300,000 restaurantes en todo el país. Ese es un impacto enorme, además. En el renglón de comercio, servicios y turismo, multiplique usted 90,000 negocios por cuántas familias que directamente dependen de ellos. 4, 5 familias de manera directa. Bueno, pues nada más multiplíquenlos por 90,000. Qué dato tan increíble, en verdad. Y en este mismo contexto, le comparto el dato que aporta el gobierno del Estado de México, que hoy está en manos de Alfredo del Mazo Maza. Sí, Alfredo del Mazo Maza, es del grupo Atlacomulco, bueno, del grupo fuerte del Estado de México, del que viene Enrique Peña Nieto, es de la rama familiar del hoy gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Dice el gobernador que su estado sigue en semáforo naranja y que el gobierno trabaja para tener un equilibrio entre el cuidado de la salud de los mexiquenses y la apertura de actividades con la finalidad de que el regreso sea de forma segura. Así que ellos ya están en color naranja y ya han empezado a reabrir algunas actividades. Y yo les recuerdo que el Estado de México, bueno, a toda la zona del Valle de México, en donde está también la Ciudad de México, ha sido una de las, bueno, la zona, el epicentro principal de la epidemia, de la pandemia, y es donde se han enfocado todos los esfuerzos al máximo posible para regresar a la normalidad o a la nueva realidad o nueva normalidad, como usted le quiera llamar, porque pues no se puede mantener paralizada la economía de forma indefinida, y con un gran esfuerzo porque el transporte, que es uno de los servicios claves, pues ha tenido que ser sometido a medidas rigurosas de control sanitario, que ha costado mucho trabajo imponer en la población. No solamente en Tijuana, vemos que hay mucha gente que ignora las medidas de seguridad o porque no cree en ellas o porque simplemente es descuidada, ¿no? No, en la Ciudad de México ha sido un dolor de cabeza también hacer entender a mucha gente la importancia de protegerse, de guardar distancia, de usar cubrebocas, y hay casos ya identificados como rebeldes, de plano. Los usuarios de las líneas A8, por ejemplo, 5 y B, son quienes menos utilizan el cubrebocas, según los responsables de la administración del metro, que moviliza a millones de capitalinos todos los días y lleva un registro muy claro, minucioso, del comportamiento ciudadano, y lo dice el propio sistema de transporte colectivo Metro, que hacen un conteo sistemático además, y los más identificados por el desorden los ubican en la mañana. Los usuarios de las líneas A, 8, 5 y B son los que menos usan cubreboca, mientras que los que lo usan mal viajan en las líneas 8, B, 7 y 9. En la tarde, en el lapso de mayor afluencia, la tendencia en las líneas que registran menor uso de cubrebocas se mantiene en las líneas 8, 5, B y A, mientras que los usuarios que lo usan incorrectamente se trasladan en las líneas B, 7, 8 y 5. Aquí no tenemos metro, tenemos el CIT, la opción más moderna de transporte masivo, pero ¿qué tal en la zona este de Tijuana?
La fuente de grandes contagios, sin duda, es la zona este y su sistema de transporte, las calafias, donde se ha identificado ya muy claramente también, por consecuencia, una cantidad mayor de contagiados y también de muertos, particularmente los choferes. Choferes contagiados y muertos ya son varios, y obligó esta situación a los dueños de esas empresas de transporte a reforzar medidas de seguridad de plano, ¿no? Guardar distancia entre el chofer y los pasajeros, establecer ahí pues una pared de acrílico para separar y garantizar la salud de los choferes particularmente, y sin embargo, mire, ya varios cayeron y han perdido la vida. Es un dato que en su momento lo compartimos aquí, proporcionado por Arturo Aguirre, que es el representante de Calfia, por ejemplo, que es la empresa que moviliza a miles de tijuanenses de la zona este, gentes en tránsito de las 5 y 10 a todas las zonas de la periferia y viceversa, en su arribo a las 5 y 10 para incorporarse al resto de la ciudad a través de otro tipo de transporte, de camiones ya más grandes, de taxis particularmente. Y el problema, la fuente de contagios, es el transporte público a pasajeros. No obstante, las medidas de seguridad que ahora se han venido reforzando, yo debo decirle, si no, imagínense, pero se ha pagado un alto costo para entender que era indispensable tomar medidas de seguridad más rígidas en el caso de Tijuana. De otra manera es difícil. Eduardo López. No me digas, Eduardo, hombre. Qué impresionante esto, ¿eh? Qué pena saberlo, pero por otro lado, qué bien que avanzas en la recuperación. Eduardo López, efectivamente, es un activista de muchos años, es una persona con discapacidad que llegó a ser el centralero de la Policía Municipal, es decir, el operador de radio de la Policía Municipal de nuestra ciudad. Estamos hablando ya de hace como unos 20, 25 años. Y salió para incorporarse a la industria en esta ciudad, si mal no recuerdo, por allá por Hitachi, y se ha convertido en un activista efectivamente de las causas por los discapacitados. Tercera semana de confinamiento, dice. Se acercó al filtro del Seguro Social, le hicieron la prueba, diciéndole que los resultados estarían en 15 días, mientras se mantenía aislado en casa, y le llamaron para confirmarle que efectivamente está contagiado y tiene familia, por supuesto. Esa debe ser la parte más complicada de esta, ¿eh? Híjole, qué difícil. Y bueno, no sé qué edad tengan sus hijos en este momento, pero pues es la parte más sensible de la familia. Imagínense nada más vivir en esa situación. Lo mejor para ti, Eduardo. Saludos. Me tocó entrevistar a Eduardo López hace como 15, 20 años para el periódico de San Diego Union Tribune y su edición en español, Enlace. Luis Pablo Esparza, saludos desde Mexicali. Lo mejor para todos ustedes allá, Luis Pablo. Carlos B. Mares dice, y aparte, las carreras de fuera de pista off-road se van a San Felipe, declarado por la alcaldesa de Mexicali. Sí, hombre. Dice, Score International le dio la espalda a Ensenada y se fugan millones de pesos en turismo. Se van a San Felipe en las 2 fechas de carreras. Le llueve sobre mojado Ensenada. Sí, le llueve sobre mojado Ensenada, y no son los únicos eventos relevantes que se suspenden por la pandemia. Justo el día de hoy, a nivel nacional, se está dando a conocer una decisión similar de un evento que ya es una tradición de Fórmula 1. Permítame ver si puedo recuperar ese dato, porque pues finalmente es el tipo de cancelaciones que por su peso simbólico
estamos hablando de eventos muy, muy arraigados. Su cancelación representa un golpe importante, severo. Mucha gente en automático cuando escucha noticias de este tipo dice, uy, pues si eso pasó con esto, luego esto otro, y entonces lo que provoca es desánimo, preocupación, sí, por supuesto, y hay una afectación económica, desde luego. Oiga, y a propósito de asuntos nacionales, le quiero compartir que en Guanajuato hay una novedad importante porque un sujeto conocido como Emanuel o José Guadalupe N. y una mujer llamada Viridiana fueron capturados. Se trata del presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Celaya. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Emanuel, alias El Mamey, presunto líder de ese grupo, de ese cártel en Celaya, Guanajuato. Le acompañaba esta mujer Viridiana, ambos en posesión de armas de fuego, y lo ha confirmado la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Ya circulan en redes sociales las imágenes de los dos detenidos, ya sabe usted, con su clásica franja para ocultar el dato de los ojos, ¿no? Que se supone que eso desactiva, dificulta una identificación públicamente, ¿no? Tapando los ojos por las características y su importancia dentro del rostro. Así que están ya detenidos finalmente. Esto es un anuncio que han compartido las autoridades a través de una de sus redes sociales. No han proporcionado mayores datos, pero en las próximas horas muy probablemente estará ampliándose la información sobre esta captura que pues podría resultar clave para detener a más cómplices del cártel de Santa Rosa de Lima. Es un paso importante que se da contra este cártel, que no las tiene todas consigo en este momento, porque como les recuerdo, el cártel Jalisco Nueva Generación ya abiertamente ha lanzado un yo acuso a los integrantes y a su líder, el Marro, y van por su cabeza, ¿no? Y además, ya dijeron aquí los dueños de la plaza, nosotros, ¿no? Tú, miserable, matagentes, ¿no? Son los buenos, se supone, los del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel Jalisco to the rescue. Son los buenos de la película, ¿no? Así se presentan. Porque, le recuerdo, el mensaje videograbado con el que hacen esas acusaciones es una especie de debut social. Le hacen el llamado a la población. El mensaje no es para la autoridad, es para los ciudadanos de Guanajuato. Para decirles, con nosotros, chavo, mi chavo, ¿estás seguro? Nosotros sí somos los buenos, no somos los malandros y, ¿no? Gusanos, esos son, como el Marro. Nosotros no matamos gente, nosotros no nos metemos con familias, nuestro negocio es otro, legitimándose, ¿no? Ante la sociedad guanajuatense. Bueno, ¿por qué no nos suena tan raro ni extraño? No es la primera vez que ocurren esas cosas, aquí la digamos a vivir, yo lo recuerdo, ¿no? No es poca cosa, por supuesto. Estamos viendo una película que conocemos, los bajacalifornianos, y que podemos recordar porque todavía está muy, muy fresca en la memoria de todos nosotros, lo que fue aquella experiencia terrible donde varios perdimos a amigos y a conocidos, víctimas de la delincuencia, del crimen organizado. Muchos amigos y gente cercanas fueron víctimas de aquella ola de violencia, de brutalidad, del caos.
es difícil eso. ¿Cómo olvidarlo, ¿no? Cuando hay gente a las que les destrozaron la vida, les cambiaron la vida y tuvieron que salir huyendo, abandonando todo lo que habían construido, toda la vida que habían construido aquí en la ciudad. Y no estamos hablando solamente de bienes materiales, no. Era su espacio, su identidad, era su comunidad. Toda la historia de vida la habían escrito aquí. Y un día, de buenas a primeras y en cuestión de horas, tuvieron que salir huyendo con lo indispensable a refugiarse en Estados Unidos. Y hoy ya tienen incluso descendencia, ya han formado otras familias, ya han hecho otra vida, se han llevado así lo que pudieron de sus raíces y llegaron y las sembraron, las plantaron en el vecino estado de California, los que tuvieron la posibilidad, la circunstancia favorable para irse a Estados Unidos. Otros más tuvieron que irse a Baja California. Qué historias llegamos a conocer en su momento y las compartimos, ¿eh? Pero muchas de ellas siguen en el anonimato porque el miedo no anda en burro. Aún hoy, 10 años después, y aun cuando algunos de los responsables de haber encabezado las células criminales de aquellos días están muertos o están en prisión, aún así hay familias que tienen miedo de hablar de esto. Sus historias se quedan como historias solo en plática de sobremesa o hasta ahí. El miedo todavía cabalga aquí en Baja California. Se lo digo con conocimiento de causa. Qué cosas nos han tocado vivir en esta entidad, por supuesto. Oiga, yo quiero decirle que muy bien, tomo nota, muchas gracias por compartirnos el dato de un asunto importante. Sí, se lo vamos a compartir, por supuesto. Yo le quiero compartir además un asunto de una actividad del alcalde que me pareció muy interesante. Además, si el alcalde incluso no le gusta, pues ignórelo. Si habrá alguien que diga, Morena, el gobierno de la 4T, guácala. No, más allá de eso, lo que le quiero compartir es un dato interesante por la remodelación más bien de esto que se ha convertido en un ícono de la delegación de la mesa, que es ese, pues, ¿cómo llamarlo? En estricto sentido, quizá no sea un monumento, pero sí es una estructura en el camellón central frente a la escuela 20 de noviembre. Usted ya lo conoce, los arcos, ¿no? Los arcos son la reproducción de una estructura que recuerda los acueductos de Querétaro, Zacatecas, esas estructuras que se hacían para conducir agua y que son obras que llegaron con la dominación española, pero que pues ya se han convertido en parte de la identidad nacional porque la herencia combinada de lo mexicano, lo estrictamente mexicano y el híbrido, ¿no? El mestizaje, con la aportación cultural que significó la presencia española, pues incluyó la arquitectura, incluyó este tipo de cosas. Y en el caso de Tijuana, nomás imagínense el contexto.
esta obra fue hecha con el mismo sentido e intención utilizado en la fachada y en el despliegue arquitectónico de la 8, de la Cárcel Pública Municipal, una obra en la que estuvo involucrado el arquitecto Enrique Luna Herrera, un profesionista que todavía vive, que está retirado prácticamente, y que en su momento trabajó para el ramo de la obra pública municipal y también lo hizo para el gobierno del estado. Y si usted ve esto, en automático se imagina la 8, que es un edificio que ya fue derrumbado en tiempos de la gestión de Carlos Bustamante o un poco antes, si mi memoria no me falla, pero que en aquellos días donde el tema del nacionalismo en la frontera, la cercanía con los vecinos, hacía importante promover lo que nos identifica, etcétera, etcétera. Bueno, se decidió entonces incorporar ese tipo de elementos arquitectónicos y de fachada en obra pública, en edificios públicos, y esto es una herencia de aquello. En la delegación de la Mesa, que es pues una de las principales delegaciones en la historia de la ciudad, por años tuvo como figura emblemática esta construcción, esta obra. Muy abandonada desde hace mucho tiempo. Bueno, finalmente el ayuntamiento ya le dio una manita de gato que tanta falta le hacía, reactivó su sistema de bombeo. Bueno, hicieron un trabajo prácticamente quirúrgico para recuperarlo y ponerlo en marcha nuevamente. Y el alcalde encabezó ayer la reinauguración de esos trabajos. Así que, pues la comunidad de la delegación de la Mesa está de plácemes. Por ahí estuvo presente Julio Cavada, que fue delegado hace ya muchos años, ¿no? A fines de los 70s y en el 80 todavía, y fue invitado a participar en la reinauguración de la obra, que por cierto ha sido adoptada por un negocio de lavado de carros, según lo que explicó el presidente municipal. Pues es una acción de gobierno de valor simbólico, más que por el monto de la inversión que pudo haber representado esta serie de trabajos, ¿no? Que le toca al delegado de la Mesa actual, pues llevar a buen término y materializar. Queda en sus manos la responsabilidad, y finalmente pues entendemos que por eso estaba de plácemes ayer durante la ceremonia encabezada por el presidente municipal, donde también estuvo presente el descendiente de la familia Reynoso, una de las familias fundadoras de la delegación de la Mesa. Cuando usted transita por la Mesa y llega a la gasolinera de la familia Reynoso, esto cerca del mercado de Todos, ¿no? Pues media cuadra antes de llegar a la avenida Ermita, pero sobre Boulevard, usted verá una gasolinera que se ha caracterizado por tener en uno de sus muros una descripción gráfica de cómo era la zona de la Mesa, el distrito de riego, y también el listado de las familias fundadoras. Bueno, pues, de esa familia Reynoso estamos hablando. Así que un descendiente estuvo presente también en esta ceremonia muy especial para la comunidad de la Mesa. Bueno, pues de pláceme los habitantes de la Mesa, particularmente las viejas familias de la delegación, que ya sabe que conservan entre sus recuerdos más importantes, pues lo que les resulta simbólico, emblemático y representativo. Y esa es una obra pública que para muchas familias es de alto valor simbólico. Oiga, ya nos tenemos que ir. Qué rápido se nos ha acabado el 20. Creo que no alcanzó a llegar un dato que esperaba compartirles. No, todavía no. Me dicen que todavía hay que esperar un poquito.
pero ya no será posible compartirles una noticia importante. En todo caso, se la tendré en la edición de la 1 de la tarde. Por supuesto, están ustedes invitados a acompañarnos a esta edición de la 1 de la tarde, y por lo pronto no me resta más que agradecer su compañía esta mañana. Nos vemos y escuchamos más tarde. Pásenla bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.